Bueno, el último tema de comunicación de oratoria, video 3, o sea, de unidad 5, el video 3 de oratoria, el público. El auditorio, el orador debe tener en cuenta de manera muy especial al público al que debe dirigirse. Un mismo discurso sobre un mismo tema con un mismo conferenciante puede, o mejor dicho, debe ser pronunciado de manera diferente según sea el público al que va destinado. ¿Quién y por qué escucha mi mensaje? Debemos captar el interés y la atención del auditorio para involucrarlos en el tema, ya que si el público no muestra interés, perdemos tiempo. Si alguien asiste a la presentación es porque quieren aprender, conocer otros puntos de vista, pasar un rato agradable. Se debe preparar el discurso de acuerdo al público que va a asistir. Un mismo tema debe ser tratado de manera diferente de acuerdo al auditorio. Hasta el momento de la presentación no se tendrá idea exacta del público, pero alguna idea se tiene. No es lo mismo hablar en un congreso de recursos humanos que en una reunión con amigos. Hay que saber si el auditorio es homogéneo como empleado de fábrica o heterogéneo como un público que mira a Tinelli. No utilizar términos o expresiones que parte del público no conozca, no entienda. También hay que tener en cuenta la cantidad de asistentes. No es lo mismo dirigirse a 10 que a cientos de personas. La cantidad de personas también influye en la capacidad de interactuar, de preguntar o debatir. La necesidad o no de usar micrófono o pizarra, proyectores. Influye también si el orador conoce al público. Le dará un toque mayor cercanía, más informalidad. Dice que hay que mirar el auditorium. Si uno quiere saber cómo se está desempeñando, debe mirar y observar el auditorium. Elementos que sirven para considerar posible composición de un público. Convencimientos religiosos, políticos, nivel cultural general, dominio lingüístico, constitución física, constitución psíquica, carácter general, capacidad de memorización. Hay que tener en cuenta cuánta gente espera que asista, cuántas son las circunstancias, cuáles son, perdón, quiénes son los socios, quiénes son los competidores, cuál es la edad aproximada de su grupo, cuál es el nivel de educación, cuál es su ocupación o estatus profesional, qué nivel, cuál es el conocimiento sobre la audiencia, antecedentes, cuáles son sus prejuicios y su predisposición acerca de mi persona, aprecian el humor, cuál es su actitud al escucharme, qué tipo de información y técnicas son probables para ganar su atención, qué información o técnicas son probables para obtener reacciones negativas. El estilo de interpretación. El estilo adoptado en una presentación depende de diversos factores. Un mismo tema se puede presentar de manera diferente según el público y la situación. Las características que definen el estilo de una intervención son formal o informal, seria o desenfadado, sobria o entusiasta, cercano o distante, rigurosa o generalista, monólogo o participativa, con apoyo visual o sin apoyo visual. Todo depende del orador, dar la intervención en una orientación adecuada para lograr mayor impacto en el público. Si hay dudas, hay que elegir la más moderada, que resulte menos llamativa hablar de manera formal en un acto informal, que hablar de manera informal en un acto formal, o sea, hay que adecuarse. La forma de vestir también debe adecuarse al tipo de acto. Un toque de humor, sabiamente administrado, no se contrapone con la seriedad ni con el rigor y ayuda a romper el hielo y empatizar con la audiencia. El lenguaje. Se debe procurar ser entendido. Hay que utilizar un lenguaje apropiado, según el público. Los términos técnicos se usarán solo si la audiencia conoce su significado. Si se manejan abreviaturas o acrónimos, hay que estar seguro que el público sabe lo que significa. Si no, se deben explicar. Se debe usar lenguaje simple y concreto, huyendo de lo rebuscado o frases complicadas. El objetivo del discurso es ganarse al público con ideas. La regla para el discurso es la sencillez, porque en un texto el lector puede volver hacia un párrafo que no entendió. En el discurso no existe esa posibilidad. El lenguaje debe ser preciso y directo, con frases sencillas y cortas, utilizando tiempos verbales simples. El o auditorio. Para escuchar lo que decimos, para hacerse escuchar, perdón, tenemos que ponernos en el lugar del otro, del auditorio. Ander Egg dice que para saber lo que voy a decir y cómo he de decirlo, he de saber a quién se lo voy a decir. Ya que se hagan cualquier tipo de estudios con el público de que se va a tratar, nunca se sabe cómo va a reaccionar ese público. Siempre hay una incógnita en el ánimo de quien tiene que hablar, ya que no se sabe cómo reacciona el auditorio. Importancia del público o auditorio en el proceso comunicativo. Cole Vinent
En el proceso de comunicación, el receptor o receptores de un mensaje, el público en el caso de la oratoria, son tan protagonistas como el conferenciante. Es necesario tenerlo en cuenta para que la comunicación se produzca realmente, es decir, para que el mensaje sea recibido. El conferenciante es el jefe, ocupa el lugar central, mientras que todo el auditorio ocupa el segundo lugar. El que hace la conferencia inicia el proceso, pero no domina por entero. Cada día se aporta más lo que la importancia del papel del público, del auditorio, sobre todo en el acto de comunicación de un individuo con grandes grupos. Aparte de saber el tema y saber presentarlo adecuadamente, hay que conocer a los oyentes, al público. Necesidad de informarse acerca del público, hay que pensar a qué público viene. Bueno, la información previa que se debe tener de los destinatarios o receptores del mensaje es indispensable para organizar el discurso, en lo que hace al nivel de contenido, mayor o menor profundidad del tratamiento de los temas y el modo de abordarlos, y la forma de presentación. También cuando uno es invitado a hablar en un grupo, y sobre todo si es un grupo numeroso, debe obtener esa información acerca del posible auditorio. Tiene que preguntarle a los que organizan la conferencia. ¿Quiénes van? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo son? ¿Qué se tiene que conocer del auditorio? El número de personas, tamaño de la audiencia, la edad, siempre hay gama variada de edades. Suele darse tendencia a predominar gente de determinada edad. El sexo, en los públicos suele haber gente de uno u otro sexo, pero si predomina uno más netamente, esta será un factor para considerar. Procedencia y origen, condición social, situación económica media, estudios, profesión, ocupación de la mayoría de los que están, nivel cultural medio, mentalidad, inclinación a religión, creencias, valores, pertenencias o no asociaciones, costumbres y modos de vida, centros de interés, problemas o preocupaciones que predominen entre quienes forman parte del auditorio, aficiones, tipo de análisis que se debe hacer al público. ¿Qué interés razonable espero del auditorio ante el tema? ¿O por qué es un público específico va a estar en esa reunión, dispuesto a escucharme sobre este tema concreto? No, esto lo saco, esto lo pongo. ¿Qué conocimientos posee el auditorio acerca del tema de la conferencia? ¿Qué actitudes puedo esperar de los oyentes ante el tema del discurso y la forma de enfocarlo, favorable, neutra, hostil? ¿Qué concepto o expectativa tiene el posible auditorio acerca de la conferenciante? La reputación del orador es un arma de doble filo. Atrae positivamente al público, pero al mismo tiempo crea grandes expectativas que a lo mejor no pueden satisfacerse. ¿Qué sentimientos experimentan unas respecto de otras las personas que estarán en la conferencia? ¿Cómo es el local en que se pronunciará la conferencia? ¿Favorable o poco favorable para la comunicación? ¿Qué distancia física habrá entre el orador y el auditorio? Características comunes de casi todos los públicos. Al principio el público es amigable, respetuoso y expectante. El público en general se interesa por aquellos asuntos que conciernen o lo relacionan con su vida. Si el conferenciante toca cuestiones ajenas a los intereses de su público, este comienza a desconectar. Puede terminar en el aburrimiento general. Cuando la gente se congrega en grupos o asambleas, es susceptible en general de excitaciones emocionales y de contagio emotivo. La gente tiene un sentimiento inconsciente a reclamar por qué y con qué derecho a alguien le dirige la palabra. De algún modo, el conferenciante tiene que justificarlo. La gente se resiste, consciente o inconscientemente, a salir de su modo de pensar, sentir y querer. El conferenciante tiene que tener en cuenta el nivel de conciencia y de conocimiento en que se encuentra la gente. Se debe tener en cuenta que dentro del público puede haber personas, gente indiferente, remisos, retrógrados y a veces cierta cantidad de personas en actitud antagónica al orador. Uno en una conferencia, el orador, se puede encontrar con tres categorías de oyentes. Los que están de acuerdo con lo expuesto en la conferencia, los que asumirán una actitud más o menos neutra o de indiferencia, los que no aceptan las ideas, sugerencias o análisis presentados. En este caso conviene que el rechazo total o parcial del contenido no sea rechazo del orador. Difícilmente se puede contentar plenamente a todos, en especial si se trata de un público muy numeroso y heterogéneo. Bueno, y la retroalimentación orador-público-orador se debe lograr sintonizar con el auditorio. El esfuerzo del orador debe orientarse a hacerse entender y comprender, adaptándose a las peculiaridades y circunstancias concretas del auditorio. Por eso es mejor bajar el nivel y ser entendido que elevarlo y ser admirado. Hay que sintonizar con el auditorio para tener al público en el bolsillo.
Caso contrario, se frustran las expectativas del público y la conferencia, los resultados son pobres y deficitarios. El que habla, mientras el auditorio lo ve, debe estar atento también a recibir las reacciones del público y ajustar inmediatamente su intervención, conforme con cómo reacciona su público, parte de él. Tiene que darse pues una rápida retroalimentación orador público orador. Esta es la cualidad de todos los buenos conferencistas, oradores, profesionales, la flexibilidad, ductibilidad y rapidez para adaptar su mensaje a las reacciones del público.